SER Podcast. Los ministros de Exteriores de toda la Unión Europea se van a reunir esta noche de urgencia para analizar la nueva e impredecible fase que se abre en la guerra de Ucrania después de que hoy Rusia haya anunciado la movilización obligatoria de unos 300.000 reservistas y ciudadanos que hayan tenido alguna experiencia militar. Así suena el no a la guerra en ruso esta noche en las calles de una treintena de ciudades del país. La policía está deteniendo manifestantes masivamente. Ya son más de 1.100 los detenidos solo hoy, según la Organización Pro Derechos Humanos, cuyos cálculos se utilizan de referencia siempre, que es OVD. Algunas claves sobre este paso que ha dado hoy Putin. Lo primero es el reconocimiento implícito de que la situación sobre el terreno no va como él esperaba. Si no, ¿para qué? Tiene que meter a 300.000 hombres más allí. Segundo, va a mandar al frente a gente aún menos preparada de la que ya ha ido para enfrentarse a un ejército, el ucraniano, que ha demostrado una capacidad enorme operativa. Un ejército armado por Occidente, obviamente, alimentado de manera constante por la inteligencia occidental, sobre todo estadounidense. Tercero, llevar más gente al frente no solventa algunas de las vulnerabilidades que se han detectado en la operativa de los rusos allí en Ucrania, que es que básicamente las líneas de suministro las tienen muy débiles y su operatividad se ve lastrada por la estricta cadena de mando. En el ejército ruso se opera de manera muy jerárquica, no hay autonomía sobre el terreno. Cuarto factor, cuando hoy Putin advierte de que no va de farol cuando dice que responderá a Occidente con todo su arsenal, insinuando la opción nuclear, lo que hace es seguir jugando con el miedo, como viene haciendo desde el principio. Amenazó a todos los países que armaran a Ucrania, dijo que serían objetivo ruso si ayudaban al ejército ucraniano. 7 meses después no ha hecho nada en ese sentido, afortunadamente. Ahora que se ve cada vez más solo, con los países tradicionalmente aliados, esos países China, India, Turquía, diciéndole no entendemos bien lo que estás haciendo. Hoy Putin vuelve a sacar a pasear la amenaza nuclear, pero los servicios de inteligencia occidentales insisten en que no hay ningún movimiento del arsenal ruso en ese sentido. Y quinto factor, y esto es muy importante, la decisión que ha anunciado hoy de movilizar cientos de miles de ciudadanos hacia el frente va a aumentar, lo estamos viendo, ya lo escuchábamos ahora, va a aumentar las críticas y las reservas de la población rusa, población que empieza a ver que Putin amenaza con meterlos ya a todo el país en la guerra. Ya no son los militares. Y la prueba es que la gente ya no tiene cómo escapar. Los que están intentando salir del país, hoy se han agotado los billetes para salir del país en los próximos días hacia los países hacia los que no necesitan visado los rusos. Lo vamos a contar ahora todo en detalle, pero antes, otra noticia de ahora mismo. Los Mossos d'Esquadra acaban de detener al novio de una chica de 21 años asesinada en Campdevànol, Girona. Roger Arnau. La principal hipótesis ahora mismo es que se trata de un caso de violencia machista. El hombre estaba declarando en comisaría y finalmente ha quedado detenido por su presunta relación con la muerte de la joven que podemos confirmar tenía nacionalidad española y era vecina de la localidad. Los Mossos han localizado al cuerpo sin vida de la víctima a primera hora de la tarde en su domicilio y desde un primer momento los investigadores no han descartado que la muerte podría haber sido provocada de manera violenta. De momento, el juez instructor ha decretado el secreto de los autos. El resto del día en 2 minutos, Isabel Villar. Buenas noches. La Reserva Federal de Estados Unidos ha acordado una nueva subida de los tipos de interés, la quinta consecutiva, una subida de 0,75 puntos que deja el precio del dinero por encima del 3%. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, ha dicho que su objetivo es contener la inflación, que los precios vuelvan a ser estables y que por eso la de hoy no será la última subida. Por cierto, en Estados Unidos, la fiscal general de Nueva York ha demandado al expresidente Trump y a 3 de sus hijos mayores por un fraude a gran escala. El Gobierno de España lo que trabaja es justamente en estos momentos de dificultad, de pedir un esfuerzo a aquellos. Escuchábamos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmando que el Gobierno, con el PP en Andalucía, suprimiendo el impuesto de patrimonio, que el Gobierno se abre a diseñar un impuesto específico para las grandes fortunas. Y hoy les estamos contando en la SER que la Inspección de Trabajo ha multado con 79 millones de euros a Globo por mantener a 10.000 de sus repartidores como falsos autónomos, pese a que la ley Rider lo prohíbe. La empresa anuncia recurso y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Se constata que esta empresa está vulnerando los derechos laborales de los trabajadores. El peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección de Trabajo.
Y hoy ha comparecido en el Congreso el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, para dar explicaciones sobre la respuesta policial en Melilla el día en que murieron al menos 23 personas, esto según Marruecos, intentando saltar la valla. Marlaska ha justificado la actuación de los agentes españoles ante un intento de salto que, según ha dicho, fue intolerable y violento. No ha hecho tampoco ningún reproche a la policía marroquí. Ni hubo una masacre en Melilla, ni los hechos fueron de unas personas que pacíficamente intentaron acceder al territorio nacional. 1.700 personas actuando en grupo, yendo hacia el perímetro fronterizo con elementos peligrosos, pues es un grupo, entiendo, violento y es un grupo organizado. 1.700 personas actuando de conjunto no es dos que se encuentran en la calle para ir a tomar un café. Voy a preguntar ahora a Manuel Javois acerca de estas palabras hoy de Marlaska, pero antes, Manuel Carreño, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy muy bien, Aymar, aquí a tu vera, ¿cómo estás? A las 11:30 larguero hoy. Sí, hoy. Como todos los días, vamos. Hoy también, efectivamente. Y vamos a hablar del comunicado de Miguel Ángel Gil Marín. Nunca había visto tantos comunicados en una semana después de los cánticos racistas contra Vinicius. Sabes que ayer hubo comunicado del Atlético después de las palabras del presidente del gobierno. Hoy Miguel Ángel viene a decir, condenamos a esa minoría del Atlético que nos avergüenza a todos, pero viene a responder en cierta forma a Pedro Sánchez diciendo: recuerdo también que esto es un problema de todos, no solo de los clubes, porque en ocasiones nos sentimos solos. Luego lo hablamos en el día en el que Tomás Roncero ha tenido su tarde de gloria, porque ha presentado un nuevo libro y va a venir a presentarlo a larguero también. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aymar. En la mesa del análisis esta noche, Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Manuel Rico, director de investigación de Infolibre, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Elisa de la Nuez, abogada del Estado, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Elisa, buenas noches. Buenas noches. Y ahora sí, en la Contradora 25. I can see you standing, honey, with his arms around. Javois, ¿cómo estás? Muy bien, Aymar, muy bien. ¿Qué te sugieren esos argumentos de Marlaska hoy en el Congreso que acabamos de escuchar? Me sugiere más el lenguaje que los argumentos, y es un ejercicio bastante sencillo. El ministro habla de violencia injustificable, habla de actitud violenta, habla de ataque violento y habla de intentos violentos en un asalto de inmigrantes que terminó con al menos 34 inmigrantes muertos mientras decenas siguen desaparecidos. Demasiados muertos para ser solo violento uno de los bandos o una de las partes. Es lo que me parece a mí. Nadie discute que las fuerzas de seguridad del Estado se defiendan efectivamente de lo que fue un ataque violento, pero 34 muertos relativizan la dimensión de ese ataque. Creo que exigen también más sensibilidad en las expresiones del ministro. Y algo más, por supuesto que no se usó de forma proporcionada el material de antidisturbios. ¿Cuántos muertos se calculan proporcionalmente con ese material? Y por supuesto que se produjo una masacre en La Valla, que además tiene un coste muy limitado para el gobierno, porque no es un asunto que desgaste mucho, porque no es un asunto que interese mucho, porque lo que le ocurra a quien quiere entrar en España de forma irregular después de jugarse la vida 20 veces no es algo fácil de vender ni de colocar mediáticamente, no suele serlo, pero conviene, aún así, menos impunidad, tanto en La Valla como también delante del micrófono. Hasta mañana, Javois. Chao, Aymar. Beso. La Fiscalía rusa está advirtiendo de que va a castigar con hasta 15 años de cárcel la organización y participación en lo que llama acciones ilegales, que es básicamente un aviso a navegantes ante las protestas que están sucediendo esta noche en todo el país, allá en Rusia, especialmente en la capital, en Moscú. Y desde allí, desde la capital, informa Javier González Cuesta. Ni las amenazas de ser llevados al frente ni las posibles condenas de cárcel han amilanado a un nutrido grupo de manifestantes hoy en Moscú, que durante alrededor de una hora han podido gritar a viva voz contra la guerra. Se concentraron esta tarde en la calle Arbat, un turístico paseo donde en las tiendas de souvenirs se podían ver camisetas con la Z del ejército ruso. El centro de la capital había sido blindado por la policía y la Guardia Nacional, pero lograron avanzar hacia el Ministerio de Exteriores pese al goteo constante de detenidos, muchos de ellos arrastrados hacia las furgonetas policiales.
Putin había decretado esta mañana una movilización que ha consternado a la sociedad rusa. Su anuncio ha provocado una estampida al extranjero. Los vuelos para los próximos días se han agotado y los pocos que quedan valen miles de euros. Y muchos hombres temen formar parte de los 300.000 enviados a Ucrania. Algunos de ellos podrían ser los manifestantes que alzaron hoy su voz. Pablo Morán, jefe de la sección de información internacional de la cadena SER. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Ayúdanos a entender qué hay detrás de la decisión de Putin. ¿Por qué un paso así que proyecta debilidad? O sea, necesitas meter 300.000 hombres más en una guerra que tú empezaste y de la que vas perdiendo el control. El mensaje que envía es muy delicado. Pues mira, es importantísimo situar a los oyentes en el contexto en el que Putin ha tomado esta decisión que para nada contemplaba al inicio de la invasión. Hay que recordar que quería tomar Ucrania en unos días y estamos así casi 7 meses después. Vamos a intentar contactar con Pablo ahora en cuanto podamos, pero antes quiero contarles cómo hay algo que ha sucedido hoy, que puede parecer una anécdota, pero que es una buena muestra de cómo esta movilización de cientos de miles de rusos no gusta a prácticamente nadie allí en Ucrania. Nos decía ahora Javier González Cuesta, esto ha generado consternación en parte de la población. Bueno, hoy el equipo del opositor ruso Navalny ha grabado cómo llamaban al hijo del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Han troleado, lo que se conoce como trolear al hijo de Peskov. Se han hecho pasar por un oficial para decirle al hijo de Peskov que él era uno de los que estaban llamados a filas. Y el hijo del portavoz de Putin, en vez de acudir a esa llamada, reconoce que va a intentar pararlo por arriba. Hola. Hola, Nikolai. ¿Quién es? Le llama el comisario militar. ¿Puede hablar ahora? Sí, puedo. Buenos días. Por favor, no cuelgue el teléfono como la última vez. ¿Pero por qué me está llamando? ¿Y luego me dice que espere? Señor Peskov, necesito hablar con usted. ¿Que por qué le estoy llamando? Usted ha recibido hoy una citación a través de su móvil y en papel, pero no ha respondido todavía. Tenemos su teléfono y por eso le llamamos. Tiene que estar ante el comisario militar mañana a las 10. Así que queremos saber, primero, por qué no ha respondido y segundo, si piensa venir mañana. Obviamente no estaré allí mañana a las 10 de la mañana. Usted debería comprender que yo soy el señor Peskov, así que no debería estar allí. En todo caso, voy a resolver esto a otro nivel. Bueno, lo que decimos es una anécdota, no tiene más, pero es bastante ilustrativa de cómo afrontan esta movilización las élites rusas. Dices, te vamos a movilizar a ti. Y dicen, esto lo voy a resolver yo por mi cuenta. Tenemos a Pablo Morán, ¿verdad? Hemos recuperado esa línea. Pablo, ¿estás ahí? Aquí estoy, Aimar. Sí. Nos decías, es muy importante poner en contexto esta decisión de Putin. Totalmente, para entenderlo, porque es una decisión que no contemplaban al inicio de la invasión. Recordad que querían tomar Ucrania en una operación relámpago en solo 3 días. Y 7 meses después estamos con la contraofensiva ucraniana avanzando con éxito y con crecientes dudas sobre la estrategia de Rusia, tanto en los círculos más cercanos al presidente ruso como en sus aliados más notables, como es China o también India, que le acaba de decir a Putin hace solo unos días que no es momento para guerras. Bueno, pues es en ese contexto en el que Putin se ha visto forzado, podemos decir, a hacer esto, a meter la guerra en casa, lo describías muy bien a las 8, meter la guerra en casa de 300.000 rusos y sus conocidos. Y eso es un punto de inflexión, porque esa población se había mantenido al margen de la contienda. Lo que les dice Putin lo justifica en la necesidad de defender Rusia, de defender la tierra madre, y eso incluye, Aimar, los territorios de Ucrania ocupados por su ejército, incluye esas regiones en las que ha convocado los referéndums de anexión express para incluir esas zonas en la Federación Rusa. Putin está dispuesto a defender esos territorios con todo, incluido su arsenal nuclear, y sobre esto pues dice eso de que no va de farol para intimidar a Occidente. Desde hace días esperábamos una reacción de Putin a los últimos reveses en Ucrania y su respuesta ha sido pues no renunciar a lo conquistado y prepararse para una escalada en lo militar. Estamos dándole vueltas durante todo el día, Pablo, a esa cifra 300.000 reclutas que va a llevar Putin al frente. Pero ¿quiénes son esas personas? ¿Qué 300.000 rusos va a llevar Putin a la guerra? Bueno, en eso hay algunas dudas razonables, principalmente, Aimar, por las diferencias entre el decreto que ha firmado Putin, entre lo escrito y lo que han anunciado en público.
En concreto, lo que ha anunciado este hombre, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, ha dicho que serán 300.000 los hombres llamados a filas y que la movilización no va a afectar a los estudiantes. Pero claro, el texto del decreto es mucho más ambiguo. No da cifras de los civiles afectados ni concreta las excepciones para librarse de ir al frente. Así que cabe la posibilidad de que puedan ser más que esos 300.000 movilizados y anunciados hoy por el ministro de Defensa. Y ni siquiera esa cifra puede ser garantía de éxito para Rusia, como apuntaba esta mañana en Hoy por Hoy Jesús Manuel Pérez Triana, que es analista de seguridad y defensa. La falta de personal es uno de los múltiples problemas, y aquí hay muchos intangibles: el liderazgo, la moral, la tecnología, la doctrina, hay muchas cosas que esta movilización no va a resolver. Y entonces, pues con personal se podrá afianzar posiciones defensivas, pero hay un montón de problemas de las Fuerzas Armadas rusas que la movilización no va a resolver. Bueno, pues esos elegidos lo van a saber pronto, lo van a decidir las autoridades locales y tendrán pocas alternativas para librarse después de esas enmiendas aprobadas ayer por el Parlamento ruso. Veremos si está el hijo de Peskov o si ha conseguido solucionarlo por su cuenta, como él decía. Lo habrá resuelto en otra instancia. Sí, no tenemos duda. Pablo, gracias, buenas noches. Hasta mañana, Aymar, gracias. Bueno, como decíamos, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha convocado esta noche a todos los ministros de Exteriores de los países europeos. Los ha convocado de noche básicamente porque están todos en Nueva York. Están en la cita de la ONU, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra estos días allí. Asamblea absolutamente atravesada por este paso que ha dado Putin hoy. Ángel Villascusa. Buenas noches. El mismo día en el que Putin ha vuelto a amenazar a Ucrania con un ataque nuclear, el presidente Joe Biden ha cargado contra Rusia, contra su guerra, y le ha recordado que su país, que es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, ha violado descaradamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas. A nuclear war cannot be won. Parafraseando el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ha recordado que una guerra nuclear no puede ser ganada y que, por tanto, nunca debería ser luchada. Ante el resto de líderes del mundo, Biden ha acusado a Putin de querer negar la existencia misma de Ucrania y dice que nadie más que Rusia es responsable de esta guerra. Putin claims he had to act because Russia was threatened. Putin asegura que tenía que actuar porque Rusia estaba siendo amenazada, pero nadie ha amenazado a Rusia. Nadie más que Rusia ha buscado este conflicto. Ha recordado Biden que ha pedido el fin de la invasión y la vuelta al diálogo. Y un mensaje muy parecido ha enviado esta noche el presidente español, Pedro Sánchez, en una entrevista en la CNN con la periodista Cristiana Mampur. I think that we are entering in a new stage of the conflict, which is the one that the aggressor realized that he's losing the war. Dice Sánchez, creo que hemos entrado en una nueva fase del conflicto, que es la fase en la que el agresor se ha dado cuenta de que está perdiendo la guerra. En mi opinión, dice Sánchez, ahora lo que tenemos que hacer es seguir juntos y mandar toda nuestra solidaridad a los ucranianos. Esto es lo que ha planteado el presidente en la CNN. En privado, a los periodistas, en una conversación informal, les ha dado más detalles sobre la posición española ante este nuevo paso de Putin. Allí está la enviada especial de la cadena SER, Inma Carretero. ¿Qué tal? Buenas noches. En esa conversación informal, el presidente ha sido muy categórico en la condena al anuncio de los referéndums en los territorios ocupados de Ucrania. La mascarada, ha dicho, de Putin, que reconoce así el fracaso de sus objetivos porque no se ha anexionado Ucrania, no ha montado un gobierno títere y está en una guerra larga. A partir de ahí, la lectura que hace es que Putin está en una huida hacia adelante y ha sido prudente sobre los pasos a dar. Por un lado, cree prematuro evaluar si la amenaza nuclear ahora es mayor. Dice que España no tiene previsto mandar más armas, pero que las decisiones se irán tomando según se vaya hablando en el ámbito europeo. Y cree que las sanciones de Bruselas están haciendo mella en la oligarquía rusa, pero que hay que hacer ajustes para no agravar la crisis alimentaria. Todo eso ha comentado a su llegada a un acto organizado por El País y la Cámara de Comercio en Nueva York, donde ha tenido hoy una jornada muy intensa porque empezó por la mañana con Bill y Melinda Gates, luego ha estado en el New York Times, en la CNN, ahora va a participar aquí en el Instituto Cervantes con Gabriel Boric en un homenaje a Salvador Allende, y a la 1 de la madrugada, hora española, cierra el día con una foto que buscan mucho los líderes en esta semana de Naciones Unidas en Nueva York, la recepción de Biden en el Museo de Historia Natural. Va a asistir Sánchez con su esposa a esta cita en la que sin duda la guerra de Ucrania inevitablemente va a estar presente en todas las conversaciones. Gracias, Inma. Buenas noches. Donde está presente la guerra de Ucrania es en la economía. Se sigue calentando la economía. Esta noche, para tratar de enfriarla de alguna manera, la Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado una nueva subida de tipos muy agresiva, un 0,75% más. Javier Ruiz, jefe de economía de la SER. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar.
Ayúdanos a entender esta subida. Pues es echar otro freno a la economía y admitir además que la economía no solo se frena, sino que probablemente va camino de la recesión. Eso es lo que ha dicho el gobernador de la Reserva Federal. Se suben los tipos un 0,75%, para que la gente lo entienda. Ahora es pedir más caro. Pedir un crédito es otro 0,75% más caro. Pedir una hipoteca es otro 0,75%. Y es la tercera vez en 3 reuniones que sube a ese nivel, un 0,75%. Así que con respecto a hace un año, los tipos se han encarecido un 3%. Quien pedía antes una hipoteca al 3%, ahora la tiene que pedir al 6%. Así que la economía se frena en Estados Unidos. Y Powell básicamente lo ha admitido. Le han preguntado, ¿camina la economía americana hacia una recesión? Él no ha pronunciado la palabra, pero decía, es altamente probable, escucha el eufemismo. There's a very high likelihood that we'll have a period of what I've mentioned is below trend growth, by which I mean altamente probable de que tengamos una tasa de crecimiento, dice, menor de lo esperado. Pero ha dicho el gobernador, no hay otro remedio, y se ha disculpado con la sociedad americana una vez, y 2 veces, y 3 veces, hasta decirles esto, ojalá y tuviera alguna otra forma, pero I wish there were a painless way to do that. There isn't. Ojalá y hubiera una forma de hacer esto sin dolor. Va a haber paro, va a haber recesión, pero no tengo otra alternativa. Así que lo que hemos visto hoy es un ejercicio, primero, de claramente un compromiso con tipos de interés altos, están aquí para quedarse, y segundo, una disculpa pública. Vamos camino en Estados Unidos de una recesión y de más paro. Hasta 3 millones de parados más se ha venido a augurar en la Reserva Federal. En fin, que vienen tiempos duros, Aymar, también allí. Y los contaremos, Ruiz, gracias. Un abrazo. Y el otro foco de atención ahora mismo en la crónica internacional está en Irán. Van a más las manifestaciones por todo el país. 5 noches ya de manifestaciones por la muerte de una chica que precisamente hoy habría cumplido 23 años, a la que la policía de la moral detuvo porque llevaba el velo mal puesto y murió en comisaría. Ya son 6 personas muertas en estas protestas, en las que muchas mujeres están quemando incluso sus velos en las hogueras en la calle. Para intentar parar estas protestas, el gobierno iraní ha cortado esta noche internet en los móviles, ha limitado completamente el acceso a aplicaciones como WhatsApp, como Instagram. El presidente iraní ha intervenido en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero no ha dicho ni palabra sobre esta ola de movilizaciones en su país, ni sobre la represión con la que están intentando contenerla desde el gobierno. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha pedido ya explicaciones a Irán por esa represión, y el gobierno iraní lo único que dice es que todo esto es culpa de supuestos agentes contrarrevolucionarios y del enemigo extranjero. Bueno, vamos a meternos ya en nuestra crónica nacional. Hay un dato que les podemos contar esta noche, y es que Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, les ha marcado una fecha tope a los vocales para renovar el Tribunal Constitucional, que es el 3 de octubre, dentro de 2 semanas. Para esa fecha, el Consejo tiene que nombrar sí o sí a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar. Es tremendo lo que está pasando ahí dentro. Parte de los vocales conservadores, parte de los vocales elegidos a propuesta del PP, están dilatando este proceso, están violentando la ley, porque la ley dice que esto tenía que estar hecho desde hace 10 días. Ellos lo están dilatando todo artificialmente porque no están de acuerdo con la ley. Y como no les gusta lo que les marca la ley, han decidido incumplirla en base a dilatando estos plazos. Están saboteando esa designación que, cuando se complete, va a hacer que el Tribunal Constitucional, que ahora tiene mayoría conservadora, tenga mayoría progresista. Y por ahí, por el Tribunal Constitucional, tienen que pasar en los próximos meses y años asuntos de un enorme calado ideológico. La ley del aborto o la reforma laboral, por ejemplo. Pero, como digo, parte de los vocales conservadores del Poder Judicial está impidiendo el cumplimiento de una ley salida del Congreso, y lo están haciendo dilatando los plazos. Hoy mismo han dicho que no van a volver a reunirse para seguir negociando nombramientos hasta final de mes, que, por cierto, es cuando viene a España el comisario de Justicia, a ver qué dice de todo esto. Y lo que ha hecho hoy Lesmes, les decía, ha sido fijarles una fecha límite. Les ha dicho,
Esto tiene que quedar hecho como tarde el 3 de octubre. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha transmitido, sí, esa fecha, el 3 de octubre, fecha tope, límite, se lo ha dicho a las comisiones negociadoras, tanto a los progresistas como a los conservadores, para que renueven el Tribunal Constitucional antes de esa fecha. Lesmes se planta ante la estrategia dilatoria de la minoría de vocales nombrados a propuesta del PP, que bloquea la elección de magistrados al Tribunal Constitucional, que pasará a tener una mayoría progresista cuando culmine este proceso. Este miércoles se ha producido una reunión, la segunda, entre ambos bloques, con el mismo resultado estéril que la primera. La visita del comisario europeo de Justicia la semana que viene sirve de coartada a este grupo de vocales, que pide aplazar la negociación a la espera de que pueda haber fumata blanca entre los partidos y se pueda renovar el Poder Judicial. El sector conservador sigue sin candidato y anuncia que hará una especie de casting a los que quieran incorporarse a su lista, Aymar. O sea, es decir, da igual que sean magistrados del Supremo, da igual que cumplan los criterios de antigüedad que establece la ley, ellos van a pasar un filtro por los candidatos que les lleguen desde el Tribunal Supremo. De hecho, 3 de ellos que lo han solicitado y que podrían encajar perfectamente con el sector conservador no están siendo ni siquiera considerados por este grupo de vocales. Pedro, gracias, buenas noches. Buenas noches. Rico, ¿cómo lo ves tú? Manuel Rico. Bueno, a mí me parece tremendo, ¿no? En un artículo hace unas semanas, el exministro de Justicia, Tomás de la Cuadra, una persona moderada, ¿no? Hablaba de golpe de Estado institucional, y yo creo que eso es la definición más correcta que se puede hacer de lo que está ocurriendo, ¿no? A mí no me entra en la cabeza o sea, ¿por qué hay ese grupo de vocales que se consideran que están por encima de la ley? ¿No? Quiere decir que aquí hay una ley muy clara que la aprueba el Congreso y que dice que el 13 de septiembre tiene que estar renovado. Y ellos deciden que no. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué esas 8 personas se jactan públicamente de no cumplir la ley? Y yo, como ciudadano, tú, si mañana decidimos también por nuestra cuenta que no cumplimos la ley y no nos pasa nada. Quiero decir, el mensaje es tremendo. O sea, que hay un grupo que decide que ellos no cumplen la ley, se jactan de ello y no les pasa nada. Siendo juristas. Bueno, eso es el colmo, no solo juristas, sino que forman parte del órgano del Consejo General del Poder Judicial. Pero es que, aunque fuesen sastres, que es la profesión de mi padre, a mí me parecería un escándalo. Quiero decir, no puede haber otros señores que deciden que ellos no cumplen la ley, se jactan de ello y no les pasa nada. Y luego, o sea, el mensaje para alguien mínimamente crítico es, o sea, ¿por qué a estos señores no les pasa nada? Y, por ejemplo, bueno, pues lo que ocurrió en Cataluña, que también incumplieron la ley, a eso sí. Quiero decir, contra eso sí se actúa. El mensaje de deterioro para la imagen de la justicia yo creo que es tremendo. Y los únicos culpables, obviamente, son ellos. Y bueno, estamos hablando de la renovación de los magistrados del Constitucional. El propio Poder Judicial lleva 4 años en rebeldía. Es algo completamente alucinante, inaceptable. La Comisión Europea ha vuelto a enviar una carta diciendo que hay que renovarlo ya. Y, bueno, quiere decir que aquí hay unos señores que han decidido que secuestran los órganos que a ellos les parece, y lo tremendo es que no les ocurra nada. Elisa, ¿cómo lo ves tú? Elisa de la Nuez. Muy diferente. En primer lugar, el tema efectivamente es una degradación institucional tremenda, pero esto viene de un sistema donde el Consejo General del Poder Judicial está totalmente politizado. Y claro, está sin renovar porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo con el sistema de cuotas que se ha criticado hasta el infinito y más allá desde las instituciones europeas. Es decir, este es el problema de base, es un problema estructural que lleva 37 años y que ahora ha explotado. Claro, esto ya es una cosa absolutamente degradada, infumable y espantosa, pero no nos olvidemos de dónde viene el problema, porque decir, y cuando dicen, es que estos 8 magistrados, claro, no sé si son magistrados, vocales, es que están elegidos por un sistema absolutamente perverso. Entonces, si no ponemos el foco donde está el problema, que es el origen de todo esto, pues al final, claro, pasarán cosas todavía más asombrosas. En eso estoy de acuerdo, sistema absolutamente degradado. Pero el origen de esto es el sistema de elección de los vocales por cuotas partidistas. Es esto. Y claro, al final acabas eligiendo, voy a ser un poco dura, acabas eligiendo a lo peor de cada casa. Es a la gente que está dispuesta a jugar a la política en el Poder Judicial. Déjame que termine, que tú te has explayado, yo me quiero explayar también. Siguiente tema.
como está el sistema como está, resulta que estos señores hace unos meses, ya no me acuerdo, un año, se les dice que no pueden nombrar a... Porque al final, ¿por qué viene todo esto? Porque nombran a los magistrados del Tribunal Supremo y a los altos cargos judiciales. Esto es el objeto de deseo de los partidos políticos, así de claro. Como esto no interesa que haga un órgano de estas características, y más en la situación actual, se le quita esta facultad. Claro, se les olvida que se les ha quitado también la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque efectivamente va todo junto. Porque además esto sí que de verdad es derecho puro. O estás en funciones o no estás en funciones. O estás en funciones y no puedes nombrar a nadie, o no estás en funciones y sí puedes nombrar, claro. Lo que es muy raro, es que puedas nombrar a unos sí y a otros no. Esto es exactamente lo que se hace. Se les dice, oye, a los del Tribunal Supremo y a los demás altos cargos no, pero a los magistrados del Tribunal Constitucional sí. Esto es lo que se ha dicho. Y además te ponen un plazo. Y os quiero aclarar una cosa. No sabéis la cantidad de plazos que hay en las leyes que se incumplen todos los días. A mí me parece fatal que se incumplan, pero desde luego no es el único, No es el único. Dicho esto, nos encontramos y con una cosa que habéis dicho al principio. Claro, un bloqueo, una degradación, como es lógico, mirando desde la Comisión Europea, ¿qué narices pasa aquí? Que yo también lo miraría. Y una situación que a mí me parece que tiene dificilísima salida. Yo no estoy de acuerdo con Tomás de la Cuadra, que por lo demás me parece un jurista de primera, en que esto es un golpe institucional desde el Consejo General del Poder Judicial. Lo que creo que esto es la consecuencia de una degradación de años, donde efectivamente tenemos un órgano constitucional absolutamente degradado e inutilizado, porque es que no es capaz ni siquiera de cumplir con sus funciones básicas. Y por otro lado, y con esto termino la tirada, yo no creo que el Tribunal Constitucional tenga que ir cambiando de mayorías según cambian las mayorías en el Congreso. Es que es un órgano de contramayoritario, de contrapeso. Es que esta es la esencia de un Tribunal Constitucional. Si no, ¿para qué lo quieres? Si no, oye, si es una tercera cámara, pues no tienes un Tribunal Constitucional. Entonces, claro, no estoy de acuerdo con la premisa primera. Dicho eso, me parece absolutamente impresentable lo que está sucediendo. Absolutamente impresentable. Pero si me dices me sorprende, digo no me sorprende nada, porque venimos de un deterioro muy profundo y al final, claro, esto explota y ya te puede pasar cualquier cosa. Y espérate, no sé qué más cosas se les ocurrirá a estos señores, les puede pasar cualquier cosa. Pero sí que creo que es justo decir que el origen del problema está en la politización del órgano de gobierno de los jueces. Y perdonar este rollo, me has dado la oportunidad, Aymar. Interesantísimo, pero para eso estamos aquí. Lola García. Bueno, yo creo que hasta ahora hablábamos mucho de que los políticos no se ponían de acuerdo, ¿no? Y que eso estaba perjudicando la imagen de la justicia, pero es que creo que ahora mismo ya estos vocales, digamos, actúan se han quitado un poco la careta, ¿no? O sea, no se pueden quejar de que los periodistas les ponemos las etiquetas de conservadores totalmente y progresistas, de acuerdo, cuando resulta que ahora están respondiendo a una estrategia de un partido muy determinado, porque la estrategia la está marcando el Partido Popular en todo momento. Ahora mismo el Partido Popular lo que quiere es que se espere a la llegada del comisario europeo, de Reynders, que viene a finales de la semana que viene, como bien decís, y luego hacer ver como que es el comisario europeo que le ha metido una bronca impresionante al gobierno español y que entonces el gobierno español recapacita y ahora es posible negociar. Esta es la estrategia que está diseñando el Partido Popular y a esta estrategia se están prestando estos vocales con estas maniobras dilatorias. Y esto es lo que me parece que ya, en fin, ya es de un descaro impresionante, ¿no? Porque es que ya no es que tengas una cierta afinidad ideológica, que en fin, eso es incluso comprensible porque son personas y tienes una manera de ver las cosas desde un punto de vista ideológico. Es que ya te prestas al tacticismo, ¿no? Entonces, ahí creo que eso es bastante más grave. Y luego, por otro lado, está muy bien poner en discusión todo el tema del sistema de elección. Pero la Comisión Europea ha dejado por escrito muy clarito que primero se renueva y después, inmediatamente después, se aborda el método de elección que efectivamente debería seguir los criterios de la Comisión Europea, que consisten en dar más voz a los jueces. Pero primero se renueva. Yo creo que, vamos, está clarísimo, ¿no? Sí, a ver. Bueno, vas tú. Discrepo, o sea, yo puedo estar de acuerdo con el argumento, vamos, yo creo que es un hecho de Elisa, de que el sistema, el Poder Judicial está politizado. Yo creo que eso es algo que vemos y que eso no es de ahora, que viene de antes. Ahora bien, el Poder Judicial ha estado bloqueado en 2 ocasiones. Y las 2 ocasiones fue cuando el PP estaba en la oposición. Y lo bloquearon vocales conservadores. Esto es un hecho, esto no es discutible.
O sea, cuando el PP está en el gobierno y puede nombrar a su gusto, no hay problema, ¿vale? Entonces, ¿que no nos gusta el sistema de elección del Poder Judicial? Bueno, pues que se cambie en el lugar donde hay que cambiarlo. Por eso, Tomás de la Cuadra, yo creo que con buen criterio hablaba de golpe institucional. Si usted quiere cambiarlo, hay un sitio que se llama Congreso de los Diputados o Cortes Generales, para ser más exactos, y usted ahí va y lo cambia. Y la elección del Tribunal Constitucional, pues volvemos a lo mismo. A lo mejor hay otros sistemas mejores de elección. La elección del Tribunal Constitucional está recogida en la propia Constitución española. ¿Que ustedes quieren cambiarlo? Pues hay un sistema para cambiarlo. Lo que no puede ser es que 8 señores deciden que ellos hacen lo que a ellos les sale de las narices. Pero sí, y que aquí su real gana y su real voluntad está por encima de las leyes. Oye, que hay muchas leyes con plazos que se incumplen. Pues me parece fatal que se incumplan todas. Pero es que aquí estamos hablando del Poder Judicial, que es un elemento absolutamente básico en un Estado democrático. Elisa. Sí, vamos a ver. Sí, yo creo que el reparto de culpas más o menos, pero sí insisto un poco en que si tenemos un sistema muy politizado, no nos podemos sorprender que después haya unos vocales que estén absolutamente politizados y además no tanto por razones ideológicas, sino, lo ha dicho muy bien Lola, sino porque está haciendo un favor a uno de los partidos, pero es que muchas veces es que esto va de esto. O sea, los señores que llevan al Consejo General del Poder Judicial, o algunos de ellos, por ser justa, son señores que han hecho favores a los partidos políticos, no que sean conservadores o progresistas, que han estado haciendo favores cuando estaban, y esto es lo más triste, cuando estaban en activo en tribunales de justicia. Y esto es así. O sea, quiero decir que no nos olvidemos de dónde viene esta historia. Claro, al final llegan estos 8 señores y te hacen esto. ¡Qué sorpresa! Hombre, a lo mejor si hubieses elegido, y fíjate, ni siquiera digo cambio de sistema de elección si es por jueces o magistrados o por políticos, si los políticos hubieran preferido a personas de trayectoria profesional, no te digo ni siquiera independientes, digamos, de una trayectoria profesional sólida, que no deban favores, pues no tendrías estos espectáculos. Y yo creo que esto es que hay que repetirlo 20 veces, porque es que si no, no sabemos. Y luego, en la Comisión Europea, es cierto, la Comisión Europea ha dicho que hay que renovar y después reformar, pero renovar y después reformar no le gusta a la Comisión Europea este sistema porque da lugar, efectivamente, a este tipo de problemas. Entonces, a mí me parece muy bien el orden de los factores, pero no nos olvidemos que estamos hablando de un sistema que la Comisión Europea no considera homologable a los estándares que hay, digamos, los estándares de Estado de Derecho y separación de poderes. Por tanto, yo creo que estas cuestiones son importantes. Y el Tribunal Constitucional diría un poco lo mismo. No tienes que cambiar nada, simplemente tienes que elegir magistrados que te parezcan que por su trayectoria profesional, por su experiencia tal, son perfectamente compatibles con cualquier partido político porque van a hacer bien su trabajo. Y yo creo que esto es una diferencia que no tienes que cambiar la Constitución, simplemente tienes que cambiar el chip de no voy a nombrar a unos que me hacen favores a mí y otros que me hacen favores al otro. Bueno, por ese Tribunal Constitucional del que estamos hablando va a pasar en breves igual no tanto, la ley del aborto, la ley del aborto que tiene que terminar de tramitarse en el Congreso. El PP, el equipo de Feijóo, ha presentado hoy una enmienda a la totalidad de esa ley del aborto. Están intentando tumbar la nueva ley del aborto, que es la que permitirá a las chicas de 16 y 17 años abortar sin tener que pedirles permiso a sus padres. El PP registra la enmienda a la totalidad, pero ojo, no propone un texto alternativo o una idea alternativa de ley, porque eso implicaría fijar posición sobre el aborto. Y eso para el PP es un campo de minas, porque tienen en sus filas posiciones muy enfrentadas sobre el aborto. Y Feijóo no quiere meterse ahí. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. No es casualidad que junto a esa enmienda a la totalidad el PP no presente un texto alternativo. Lo que quiere el partido es paralizar la tramitación de la reforma de la ley del aborto, pero sin mojarse, sin tener que abrir ese debate interno que es tan incómodo para la formación. Bajo las siglas de Génova conviven sectores muy conservadores en esta materia, entre los que hay varios diputados del Congreso que defienden postulados antiabortistas, pero también perfiles más liberales que, como Ayuso, no ven con malos ojos el texto que la formación pretende vetar. Feijóo hace equilibrios entre ambos, pero públicamente ya ha rechazado la norma salida del Consejo de Ministros. No es la primera vez que los populares emprenden una estrategia similar. Ya intentaron tumbar la aprobación de la ley de plazos en 2010, no lo consiguieron
consiguieron por la vía parlamentaria y lo que hicieron fue llevarla a los tribunales, al Constitucional, que 12 años después aún no se ha pronunciado al respecto. Esa enmienda a la totalidad no tiene opciones de prosperar. Hay una mayoría en la Cámara que defiende la norma aprobada por el Gobierno, pero de no hacerlo, el PP no tumbaría solo el derecho de las menores de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento paterno, sino que también impediría que se aprobaran, por ejemplo, las bajas para mujeres que sufren reglas dolorosas. Y en el marco de la bajada de impuestos para grandes patrimonios que ha anunciado el PP de Andalucía, el Gobierno central ha contestado amagando con lo contrario, con imponer algún tipo de impuestos que paguen las grandes fortunas. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, el Gobierno está decidido a hacer de la batalla fiscal una de sus principales líneas de confrontación con el PP y hoy ha ido un paso más allá. El Gobierno de España lo que trabaja es justamente en estos momentos de dificultad, de pedir un esfuerzo a aquellos que consideramos que están en mejores condiciones de hacerlo, como hemos traído los impuestos a energéticas y a banca, y seguimos explorando esa capacidad de mayor aportación a la gran riqueza de nuestro país. En medio del debate abierto por la decisión del presidente andaluz de suprimir en su comunidad el impuesto de patrimonio y tras la polémica por las palabras del ministro Escrivá que el Ejecutivo trata de enterrar, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto hoy la puerta a crear un nuevo impuesto a las grandes fortunas, precisamente como pedía Unidas Podemos. Hemos escuchado a María Jesús Montero abrirse a la posibilidad de poner un impuesto a las grandes fortunas. Hace 3 meses nos dijeron que no. En Hacienda no concretan cuál es la fórmula en la que están pensando, aunque fuentes moradas sí confirman a la SER que en el marco de la negociación presupuestaria están hablando de este asunto, que serviría también para afrontar la competencia fiscal autonómica a la baja, el llamado dumping fiscal que el PP lleva ahora a Andalucía. Y ante los nuevos movimientos del Gobierno, el PP avisa. Elías Bendodo. Hay que echarse a temblar. Cuando un socialista habla de armonizar impuestos es que nos va a meter la mano en el bolsillo a todos los españoles. Armonizar para el socialismo es subirnos los impuestos a todos. Por tanto, ojo, hay que estar muy atentos. Los populares están dispuestos a ir a los tribunales para preservar, dicen, su autonomía fiscal. Es lo que han dicho tanto el presidente andaluz Moreno Bonilla como la madrileña Díaz Ayuso, aunque el Gobierno insiste en que no va a centralizar impuestos y que lo que dijo Escrivá fue solo una opinión personal. Lola, tu análisis de este choque de placas ideológico-fiscales. A mí me resulta fascinante, de verdad, porque recuerdo todavía aquella época en la que Pujol reclamaba autonomía fiscal y el Partido Popular se resistía porque consideraba que eso era un agravio, en fin, no le gustaba en absoluto, y ahora pues resulta que el Partido Popular es el que defiende el sistema autonómico por encima del afán recentralizador, no solamente del PSOE, sino también, agárrense, de Esquerra Republicana de Cataluña, que también ha llegado a hablar de armonizar de alguna forma estos impuestos. Así que me parece fascinante el debate. A ver, es que hay un montón de cosas sobre este asunto. Lo de las grandes fortunas, cuando nos lo concreten, ¿no? Porque me da la impresión de que esto también puede tener que ver con esto de tapar un poquito lo que dijo Escrivá ayer. Lo de la centralización y armonización, hombre, estos son impuestos cedidos. Yo creo que si estamos en un sistema autonómico en el cual las autonomías tienen que tener un cierto poder político, pues tienen que tener también una cierta autonomía financiera, porque si no, ¿de qué sirve? Si no, es una mera descentralización administrativa. No estaríamos hablando de una capacidad, ¿no?, de poder decidir sobre una parte de los impuestos. Los impuestos cedidos son básicamente una parte del IRPF, la mitad del IVA, el impuesto de patrimonio, de sucesiones y el del juego. Básicamente es esto, es decir, eso supone un porcentaje, pues no debe llegar ni al 5% de los ingresos de las comunidades autónomas, y por tanto me parece que restar esa capacidad normativa a las autonomías pues es no va en la línea de un Estado federalizante como se supone que defiende el PSOE, ¿no? De ahí a los discursos que estamos escuchando estos días de Moreno Bonilla, ¿no?, apelando a que los catalanes se vayan a Andalucía a pagar menos impuestos, pues yo creo que lo que se intenta transmitir
es el marco mental de en Andalucía bajamos los impuestos. Bueno, pues ojo, se lo van a bajar ustedes al 0,2% que tiene los más de 700.000 euros en patrimonio que se supone que estás rebajando. O sea, es que se utiliza el tema de los impuestos, claro. ¿Por qué surge ahora? Está surgiendo porque estamos en campaña electoral. El mensaje que se quiere enviar es: el Partido Popular rebaja los impuestos. No, el Partido Popular le rebaja los impuestos a algunas personas, que no son precisamente todas, ni mucho menos, o que no son precisamente la mayoría, ¿no? O al menos eso es lo que estamos viendo. Es que tiene cantidad de matices, porque es ideológico, es económico, es el modelo de Estado. Por eso te digo que es que me parece fascinante todo. Y ver cómo las opiniones van variando, ¿no?, a lo largo de unos pocos años, también es muy curioso. ¿Estás también fascinada, Elisa? Igual de fascinada, porque efectivamente, partiendo de que estos son impuestos cedidos y por tanto en un momento determinado se decidió que las comunidades autónomas tuvieran la competencia normativa, lo que es curioso es que cuando no te gusta lo que hacen con esa competencia normativa, pues entonces te replanteas si a lo mejor sería mejor que la competencia volviera al Estado. Pero claro, como bien dice Lola, van cambiando los que defienden una postura a la otra en función de qué se hace con las competencias cedidas. Entonces, efectivamente, aquí o vas a un modelo de descentralización y, te guste o no te guste, las comunidades autónomas tienen esas competencias, o vas a un modelo de centralización y se decide desde el Estado qué se hace. Pero claro, todo a la vez es un poquito complicado. Sí es verdad que yo creo que hay una cosa que sí se echa un poco en falta, que es, claro, tú cedes esas competencias, ellos hacen lo que quieren, suben, bajan los impuestos, se supone que además avalado por sus electorados, pero es verdad que luego está el tema de no tengo dinero suficiente para sanidad, no tengo para educación, le tengo que pedir dinero al Estado. Claro. Es decir, siempre hay ese juego un poco por eso la situación de Andalucía y de Madrid es muy distinta. No, y sobre todo por eso, por esa queja siempre de a mí me falta el dinero, y dices, bueno, pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo tú con tus impuestos? Pero ¿no? se puede discutir a lo mejor el modelo de Madrid, yo lo discuto, pero bueno, Madrid puede responder que ellos al fin y al cabo son contribuyentes. Otra cosa es que consideres que en fin, que la solidaridad puede ser mayor o menor, pero en el caso de Andalucía... Sí, está claro, pero por eso digo que se mezclan muchos temas, y como tú bien dices, en campaña electoral, pues cada uno va a lo suyo, pero a mí sí me fascina mucho ese cambio de posturas en función de de tacticismos electorales. A mí sí me parece que este tema es un tema de fondo, que además, mira, pensaba hoy, oye, por fin un tema de calado, ¿no?, del que se puede hablar de cosas, digamos, no de si se han pegado o se han dicho cosas en un parlamento, pero tiene muchas aristas y probablemente habría que sentarse con un poquito de paciencia y de solvencia, las dos cosas, para ver, oye, si el sistema está bien diseñado, qué es lo que hay que ceder, qué responsabilidad tal, quiénes pueden hacer qué, o sea, y luego no se nos olvide, que es una cosa que me gusta siempre aquí sacar, el tema de que tienes dos comunidades autónomas que van por libre, y claro, cuando hablas de dumping fiscal dices, hombre, si hablamos de dumping fiscal, a ver si volvemos a poner encima de la mesa algún día cómo se calcula el cupo vasco, ¿no? Y esto, bueno, ya sabemos que ahora no toca, pero realmente ahí hay dos comunidades muy ricas que contribuyen cero a la solidaridad con otras comunidades autónomas. Rico. A ver, yo creo que obviamente, Lola lo explicó en su intervención, quiero decir que hay diseñado un sistema, también la Constitución, yo reivindico cada vez más la Constitución, que contempla la autonomía fiscal, sino efectivamente sería una autonomía administrativa. Otra cosa es que se pueda discutir si en un momento determinado el impuesto de patrimonio que se transfirió y es un impuesto cedido, pues cumplió una función, y ahora por otras circunstancias se quiere hacer un impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas. Yo creo que eso entra dentro del debate legítimo. No lo entra, y yo creo que ahí el ministro Escrivá se confundió, ese planteamiento de recentralizar, porque eso atenta contra el diseño y el modelo que tenemos. Y si alguien no está de acuerdo, pues efectivamente, como decía antes, que vaya al Congreso. Por cierto, una cosa que utilizaba mucho el PP, que vaya al Congreso, plantea una alternativa y si se aprueba, adelante. Yo creo que cuando empezó la legislatura había dos grandes reformas que el gobierno, desde un punto de vista de izquierdas y para su electorado y desde la perspectiva de lo que definen, tenía por delante que abordar. Una era la reforma laboral, que lo ha hecho, y otra la reforma fiscal, pero que no lo ha hecho. Pero una reforma fiscal, de verdad, en serio, reestructurarlo, porque nuestro sistema fiscal, bueno, y el de otros países, está pensado
bueno, pues con un concepto casi decimonónico de principios del siglo XX sobre dónde buscar la riqueza, a quién grabar. O sea, es absolutamente necesario cambiarlo por completo y hacer una reforma fiscal en profundidad, y no que es en lo que estamos, un día este gobierno autonómico dice tal cosa, o sea, parches permanentes, y hay que reestructurar y repensar el sistema. No puede ser el mismo sistema fiscal el de ahora que antes de que existiesen unas tecnológicas que facturan miles de millones en el mundo y que están todas en Irlanda, y que, por poner solo un ejemplo. Entonces, uno de los elementos que más debate provoca también fuera de nuestras fronteras es el de la injusticia fiscal, ¿no? Y eso es la desigualdad que provoca, y eso tiene un impacto clarísimo en nuestra sociedad todos los días. Por eso a mí las palabras, el corte, las declaraciones que ha expuesto de Montero, no me gustan nada. Lo de vamos a pedirle un esfuerzo a los que más quieren. No, oiga, usted no tiene que pedirle ningún esfuerzo, porque si no parece que ellos amablemente, ¿no?, les pedimos un esfuerzo y qué amables son que acceden a ese esfuerzo. No, usted lo que tiene que hacer es diseñar un sistema justo y progresivo, ¿no? Y por lo tanto hay que pedirle más a los que más tienen, pero no porque tengan que hacer un esfuerzo mayor, sino porque es lo que les toca en una sociedad justa y con un sistema justo. Y luego, yo echo en falta, y con esto concluyo, en este tema, que a veces es complejo y se presta mucho al populismo del malo, hay que ser didáctico. Y es, a mí, con perdón, como ciudadano, me hierve la sangre cada vez que escucho el discurso permanente bajar impuestos. Oiga, bajar impuestos, los impuestos no se los lleva el gobernante de turno, me da igual en qué administración sea, para su casa. Los impuestos son luego educación, son sanidad, son no van residencias, a la caja de Sánchez, son infraestructuras. No van a la caja de Sánchez, ni a la caja de Ayuso en Madrid, ¿vale? A lo que va es a que luego Andalucía y Madrid sean las comunidades que menos invierten por habitante o por estudiante en educación y en sanidad. Y eso es lo que hay que explicar, porque los impuestos se utilizan para eso. Y si tú al final a quien le rebajas los impuestos es al 0,2%, como decía Lola, pues estás aplicando una medida concreta. A mí lo que me parece asombroso es que muchas de las personas, muchos de los ciudadanos, que son los que sufren luego que la sanidad esté empeorando, que la educación tenga menos recursos, les parece de maravilla que se baje el impuesto de patrimonio a ese 0,2. Eso es asombroso, requiere otros análisis, probablemente mediáticos, sociológicos y de otro tipo, pero esa es la consecuencia. Los impuestos son para la educación, para la sanidad, para las infraestructuras, para cosas absolutamente básicas. Y cuando alguien dice que no, bajadas de impuestos, todo el lema, el mantra siempre permanentemente de bajadas de impuestos, debería ir acompañado de una memoria fiscal, que es esas bajadas de impuestos, ¿cuánto va a suponer de menos euro por habitante en sanidad? ¿Cuánto va a suponer de menos euros por habitante por escolar o por estudiante, para educación? Sí, yo podía apuntar una cosa, sí, claro, que me parece interesante. Es que creo que tú no vendes, entre comillas, el tema del impuesto de patrimonio en ese sentido. Tú lo que dices es que vas a atraer a gente que puede ir allí y montar una empresa. Ese es el discurso. El discurso no es... Siempre además es el discurso. Es decir, yo bajo los impuestos a los ricos porque van a crear riqueza que le puedes comprar o no. Pero quiero decir, tú no le dices es que no va a pagar impuesto de patrimonio a los ricos, sino van a venir aquí, voy a fomentar la inversión, van a traer aquí sus empresas. Pero luego nunca nos dan informes. Estoy de acuerdo en eso, pero que decir que el argumento lo digo porque no es que la gente sea tonta, no te lo cuento. No, perdóname, lógicamente. Pero el argumento, yo me puedo declarar el Papa de Roma, pero resulta que no lo soy. Entonces, lo que es un hecho, claro, porque luego hay que medirlo y eso no lo mide nadie. No, perdón, lo que es un hecho es que se ha anunciado que se le rebaja el impuesto a los 20.000 andaluces más ricos. Eso es un hecho. Y lo otro es una suposición, la famosa servilleta, en la curva de Laffer, no sé qué, que lo puso en práctica por primera vez fue Ronald Reagan en los años 80 en Estados Unidos, y que consiguió exactamente lo contrario. O sea, la servilleta de Laffer lleva 4 décadas en el basurero de la historia. A mí no me tienes que convencer, pero digo que los argumentos son esos. Esa servilleta lleva 4 décadas en el basurero de la historia. Y oye, ¿hay alguien que sigue con la servilleta? Vale, pues adelante. Pero eso es
bueno, pues, en fin, hay gente que cree en la magia, se puede creer en lo que se quiera, pero los ciudadanos tenemos que ser serios. Elisa. Sí, a mí lo que sí voy es un poco a lo que tú dices, una cosa que has dicho interesantísima, o sea, el parcheo permanente del sistema fiscal, esto no aguanta un parcheo más y sin embargo, oye, todos los comités de sabios, de expertos, libros blancos, porque yo creo que todos los gobiernos tienen uno y siempre acaba en el cajoncito y eso no sale nunca. Hablando de libros, Lola, que publicas libros. El muro, el poder del Estado ante la crisis independentista, que es, corrígeme, pero yo lo interpreto así, es como la segunda parte de El naufragio, que fue el libro que publicaste con toda la intrahistoria del procés en Cataluña. Que era buenísimo, Lola, que yo lo leí del naufragio, estaba fenomenal. Y El muro, el poder del Estado ante la crisis independentista, en este te centras, digamos, en la respuesta que han ido dando los distintos gobiernos, lo que no se sabe de por qué y cómo se han ido tomando algunas decisiones desde lo que se conoce como Madrid, ¿no? Quién ha influido, qué se buscaba, qué papel han jugado los servicios de inteligencia. Es una señora crónica periodística de estos años. Sí, es lo que me quedó un poco pendiente la otra vez, ¿no? Que yo sinceramente pensé que bueno, pues que algún colega lo acabaría haciendo, pero supongo que también cansaba el tema y lo has tenido que hacer todos decidimos pasar página y he tardado 5 años, o sea, imagínate. Pero sí que me quedó un poco pendiente ver cómo yo hice la crónica del procés muy desde el punto de vista de aquí, ¿no? De los partidos de aquí, de los protagonistas de aquí, y me faltaba ver cómo lo vieron desde Madrid, sobre todo pues el mundo político, también un poco el judicial, aunque no es mi mundo, pero me meto un poquito ahí y bueno, y desvelar algunas cositas del entorno del día 1 de octubre y luego contextualizarlo más en los problemas que siempre ha habido, ¿no? Entre las instituciones catalanas y los gobiernos centrales, vaya. ¿A qué conclusiones llegas después de haberlo escrito? Esto no tiene remedio. El optimismo nunca viene mal. No, ¿a qué conclusión llego? Pues que cuando se intentan gestos por un lado, sea desde Madrid o sea desde aquí, la otra parte no está en ese momento disponible, ¿no? Y cuando se intentan por el otro lado es al revés. O sea, es un poco como sí, es como si bueno, tú intentaras con alguien tener una buena relación, ¿no? Y bueno, te gusta alguien y vas ahí y tal y no te hace ni caso y resulta que cuando te empieza a hacer caso, pues a ti ya no te interesa, ¿no? Porque a lo mejor pues es un poco una relación así esquizofrénica de ese tipo. El muro, el poder del Estado ante la crisis independentista, Editorial Península. Todo el mundo a las librerías y piden el nuevo libro de Lola García. Venga, señores, seguimos, hora 25. Quiero que dediquemos, aunque sea unos minutos, a una figura muy controvertida, que es el obispo Rich Pla, obispo de Alcalá, que ha sido una bomba de relojería para la Iglesia Católica en España, buque insignia de los sectores más conservadores de la Iglesia por sus ataques contra, bueno, iba a decir, no contra los progresistas, contra los últimos gobiernos progresistas, ¿no? Contra el colectivo LGTBI, contra la Ley de Memoria Democrática. Hoy ya podemos confirmar que el Papa no estaba cómodo con este obispo porque lo ha dejado marchar. El 7 de julio este hombre presentó su carta de renuncia. Eso no significa que él quisiera irse, ni nada parecido. La norma canónica le obliga a hacerlo porque había cumplido 75 años. Lo normal es que el Papa no hubiese aceptado la renuncia de inmediato, que le concediera una especie de prórroga. Es lo que se suele hacer. En este caso no ha sido así. De todos los obispos españoles que han presentado esta carta, él ha sido el último, pero es el primero en salir por la puerta. Jesús Bastante, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar, ¿qué tal? Redactor jefe de Religión Digital. Ayúdanos a entender este movimiento. Ni 2 meses ha esperado el Papa Francisco para jubilarlo. Pues es un movimiento que se circunscribe a lo que has contado. En el primer momento en el que el Papa ha podido desembarazarse de un personaje tan, no sé cómo definirlo, grotesco, radical en sus postulados, pues lo ha hecho intentando no hacer más ruido del necesario. Reches era un personaje muy controvertido, que representaba una iglesia antigua, caduca, que no tiene nada que ver con la que postula el Papa Francisco, y a los hechos nos remitimos. Se le ha aceptado la renuncia de inmediato y no se le ha nombrado sucesor, que viene a decir el Papa que prefiero no tenerte aunque no tenga nadie con quien sustituirte.
Podía haberlo mantenido un tiempo, por cortesía no lo ha hecho, a pesar de que no hay sucesor. Y este movimiento que puede saber a cuerno quemado en el sector más conservador de la Iglesia aquí en España, esto no se hace un día para otro. ¿El Papa consulta esta decisión con la gente que tiene aquí en España? ¿Cómo toma esta decisión? ¿Cómo llega al Papa de Roma? Tienes un tipo aquí que está lanzando este tipo de mensajes ultraconservadores acerca de cualquier progreso social. Bueno, hay que decir que este Papa está muy bien informado de lo que sucede en España, y no solo a través de los cauces oficiales de la Nunciatura o de los obispos, sino que mantiene un contacto fluido con determinadas realidades de la Iglesia española. Y el caso de Reich era el palmario, sobre todo porque en la práctica las palabras de Reich respecto al colectivo LGTBI, respecto a cómo afrontar la vida de la Iglesia en democracia, eran contrarias a lo que él mismo venía diciendo cuando se le preguntaba, y lo que él mismo estaba postulando. Francisco apuesta por una Iglesia abierta donde todos puedan opinar, donde se prime la acogida frente al destierro por razones ideológicas, y Reich defendía una Iglesia de los valores irrenunciables, muy obsesionada con el aborto, con la eutanasia, con el matrimonio único y exclusivo de hombre y mujer orientado a la vida, etcétera, etcétera, que son restos de una Iglesia que no debería mandar ni tener primacía todavía, pero que lamentablemente aún hoy existe, persiste, y en España sigue siendo mayoritaria, al menos en la jerarquía. ¿Les toca presentar esa carta de renuncia a otros obispos ultraconservadores en los próximos meses? ¿Puede haber movimientos en cascada en este sentido o no? Bueno, lo que yo sí creo es que hay unos movimientos por la propia biografía de los obispos españoles muy interesantes, no solo en los conservadores. Carlos Osoro tiene 77 años, Cañizares cumple el día 15 de octubre otros 77, el propio Omeya, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, ha superado la etapa de renuncia, el arzobispo de Santiago de Compostela, de Pamplona. Tenemos una serie de sedes, alrededor de una decena, que están para cubrir, y luego otras donde hasta hace bien poco había personajes parecidos a Reich, como San Sebastián, donde estaba Monseñor Monilla, que fue enviado a Orihuela, Alicante, y que no se ha cubierto su vacante. En los próximos meses sí que vamos a ver un cambio de cara del episcopado español, si encuentra el Papa y quienes los están buscando candidatos dispuestos a apostar por un modelo de iglesia por la que apuesta Francisco, que ya es difícil en la Iglesia española. Jesús, no te vayas, porque mira, quiero contarles a los oyentes y a ti también un movimiento que me ha llamado hoy mucho la atención y que posiblemente a Rich Plus, si nos está escuchando, le va a generar urticaria. La Iglesia Católica en Bélgica ha autorizado un ritual para bendecir a las uniones homosexuales. Son ceremonias sin cura, insisten en que no son bodas como tal, no son matrimonios que oficien, pero lo llaman plegarias colectivas por esas parejas homosexuales. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Has estado hablando con el portavoz de los obispos belgas para que te explicara bien qué es esto. Sí, con el padre Tommy Scholtes. Él es el portavoz francófono de los obispos de Bélgica, y así nos ha resumido lo que sin ninguna duda representa el primer paso, el primer reconocimiento de la Iglesia a las parejas homosexuales, aunque oficialmente, como tú has dicho muy bien, no se trate de una ceremonia de matrimonio. Donc, nous n'envisageons pas une cérémonie, nous n'envisageons pas un rite. Nous envisageons une prière d'accueil. No nos planteamos una ceremonia, no es un rito, nos planteamos una plegaria de acogida. Es un primer paso, no sé cómo puede evolucionar en la Iglesia. De momento estamos en la no discriminación, en la acogida de todas las personas sinceras. Es importante porque dice que todo esto es una iniciativa que se basa o que han podido consolidar a partir de las palabras del Papa. Vamos a ver si podemos escuchar esta declaración. Sí, exactamente. Et le pape a plusieurs fois dit qu'il ne pouvait pas y avoir de discrimination à l'égard de personnes homosexuelles. El Papa ha dicho varias veces que no se podía discriminar a personas homosexuales, y los obispos lo que han hecho es que sea posible que estas personas homosexuales que sientan atracción una por la otra puedan rezar juntas con sus amigos
dentro de la Iglesia, aunque sin cura, como tú has dicho muy bien, en lo que representa una especie de revolución dentro de una Iglesia que es muy consciente, que para muchos ha sido bandera de tradición y que considera que debe hacer algo para garantizar que los homosexuales que tienen fe cristiana y que participan en la Iglesia Católica se puedan expresar y comunicar lo que sienten de una forma colectiva y bastante institucional. Las ceremonias inicialmente se han comenzado ya, se están realizando en las diócesis francófonas de Lieja y de Tournai, aunque el comunicado que de alguna forma institucionaliza esta posición de la Iglesia de Bélgica, ha salido desde el lado de Flandes, firmado, suscrito por los obispos de esa comunidad. Griselda, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Jesús, ¿la Iglesia va hacia esto? Debería ir hacia esto, pero nos parece una revolución, y en el ámbito de la Iglesia lo es, pero al final estamos hablando de que dos personas que se quieren y que se confiesan cristianos puedan rezar delante de la comunidad que se supone que les tiene que acoger. No estamos hablando de sacramento, no estamos hablando de reconocimiento del matrimonio dentro de la comunidad. Queda tanto por hacer, y aún así esto está provocando un terremoto en buena parte de la Iglesia, porque consideran que se están saltando órdenes expresas del Vaticano, que hace un año Doctrina de la Fe prohibió expresamente la bendición de parejas homosexuales, como estaban haciendo y como siguen haciendo algunos sacerdotes alemanes dentro del proceso de sínodo que está entablando la Iglesia. Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital. Gracias como siempre, Jesús. Buenas noches. Un auténtico placer. Buenas noches. Bueno, y quiero poner sobre la mesa en estos minutos que nos quedan un debate que es interesante. Habéis publicado estos días, Rico, en Infolibre, que el Partido Popular se niega a hacer público el sueldo de partido que cobra Feijóo, más allá de lo que cobra como senador, el sueldo de partido, lo que el PP le paga. Y luego también si el PP le está pagando la casa que tiene en Madrid, en uno de los barrios más lujosos de Madrid. Cuando renueve su declaración de rentas en el Senado, ahí sí que va a tener que declararlo, pero eso será el año que viene. Por ahora el PP niega esa información sobre el sueldo que el propio PP le paga. ¿Debería ser público esto? Lo que un partido paga internamente, digamos, a su líder. Bueno, yo creo que básicamente sí, ¿no? Primero, por una cuestión de transparencia. Yo creo que tenemos que avanzar en la sociedad hacia la máxima transparencia posible, pero es que además los partidos políticos, aunque no son instituciones públicas como tal, la inmensa mayoría de su financiación es de origen público, más del 80% tiene un origen público. Por lo tanto, los ciudadanos tenemos derecho a saber, en general y para todos los partidos, obviamente, en qué gastan su dinero, cuánto pagan a sus líderes. En el caso del PP específicamente, bueno, tiene un historial, vamos a ponerlo suave, problemático con el tema de lo que paga a sus dirigentes, los sobresueldos de los papeles de Bárcenas, etcétera. Y luego ha habido, pues sueldos. Rajoy en el 2011 llegó a cobrar 200.000 euros, sin embargo Pablo Casado tenía... Lo último que declaró fueron 47.200 euros. Por lo tanto, hay un tema de transparencia y un tema de que por su historial el PP debería ser especialmente sensible a ello, ¿no? Y no hacer como hoy Elías Bendodo, cuando le preguntaron, una periodista le preguntó por este asunto porque se niegan a desvelar el dato, que dijo, no sé a qué se refiere. Bueno, el sueldo del dirigente máximo de su partido es una cosa fácil de entender, no hay que tener estudios superiores, no es física cuántica, es fácil de entender a qué se refieren, es que den un dato básico, ¿no? Que es ese dato. Y a mí me parece, por otra parte, ya desde el punto de vista del PP, un error de comunicación absoluto, porque la pregunta que se harán la mayor parte de los ciudadanos es, bueno, ¿por qué no lo declaran? Quiero decir, ¿qué tienen que ocultar? Y a mí ahí solo se me ocurre que tengan dos cosas que ocultar, que no sale bien en la foto en comparación con Pablo Casado, que es el predecesor, o que no sale bien en la foto si le están pagando realmente la vivienda en uno de los barrios más caros de Madrid y por lo que pueda suponer. Pero yo creo que los partidos tienen que ser transparentes y que eso además los ciudadanos terminan apreciándolo más, ¿no? Y termino con un último apunte sobre ese error de comunicación del PP, en mi opinión, y es que yo creo que el señor Feijóo y parte de su equipo vienen mal acostumbrados en ese sentido, ¿no? Quiero decir, ejerció en Galicia hay un control mediático muy extenso y muy amplio,
y con unos modales absolutamente intachables, porque no ocurre como con otros jefes de prensa, ¿no? O directores de comunicación. Estoy pensando en el de la Comunidad de Madrid, ¿no? No, el equipo de Feijóo en ese sentido es gente educada, pero que ha ejercido un control mediático, poco democrático, vamos a decirlo así, o poco plural en Galicia. Yo creo que a lo mejor vienen con los mismos tics y, pues no digo yo que la prensa en Madrid no tenga mucho que criticar, que lo tiene, pero como hay muchos más medios, al final termina habiendo un poco más de pluralismo, ¿no? Elisa, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo totalmente de acuerdo. Además, un matiz, es que además los partidos políticos sí están sujetos a la ley de transparencia, porque no sé si os acordáis que se tramitó por el año 2013 y se metieron partidos políticos y sindicatos, se metieron precisamente porque había escándalos notables en torno a la financiación de los partidos y se les metió también como sujetos obligados, o sea que no es que nos hagan el favor, por supuesto, porque hay una gran parte de financiación pública y luego también por lo que dices tú, mire usted, pues el sueldo de los principales responsables de los partidos como, digamos, una cosa, no sé si decir de un ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Pues un señor que es presidente de un partido, viene aquí, no tengo nada que ocultar y aquí lo tiene, lo deberían hacer todos. Y luego, como bien has apuntado, en el caso del PP sería casi un cambio con respecto al anterior, ¿no? Yo vengo con otros modos, aquí tienen ustedes mis sueldos, si la casa me la pagan o no me la pagan, no tengo nada que ver con esa etapa anterior. Yo creo que desde el punto de vista de la comunicación, como tú dices, sería todo lo contrario, una especie de ruptura, ¿no? Oye, yo hago las cosas de otra manera. Lola. Sí, lo que pasa es que esto es echa la ley y echa la trampa también, ¿eh? Porque claro, precisamente lo que ocurría en aquella etapa de los sobresueldos es que se intentaba esconder, ¿no? Y sí, intentaba hacer en negro lo que no se quería hacer en semipúblico, porque no es que los revelaran los sueldos, pero que bueno, en todo caso era más fácil de conocer, ¿no? Entonces aquí lo que puede ocurrir es que se diga un sueldo determinado, que se considere que más o menos pues es razonable o socialmente aceptable y que después se estén pagando otras cosas de otra manera, ¿no? Yo creo que, en fin, el problema del tema de los sueldos de los políticos es que como se presta mucho a la demagogia y siempre hay pues la tendencia a pensar que no se lo merecen nunca, pues, sean todo lo bajos que sean, pues es complicado. Ahora, que es un ejercicio de transparencia que es muy posible que, vistos los antecedentes, le hubiera ido bien al Partido Popular. Seguramente que sí. Que si nos dicen la cifra, vamos a estar discutiendo la cifra y no va a quedar muy bien, pues seguramente también. Vamos a poner el foco en estos últimos minutos de programa en lo que está pasando en Castilla y León, en las Cortes de Castilla y León, que están entrando en una espiral de enfrentamientos e insultos en los que Vox está involucrado, hasta el punto de que hoy el presidente de la Cámara ha tenido que suspender la sesión. Isabel Villar. Durante un cuarto de hora, sí, venía ya el ambiente cargadito por esto que pasó ayer entre el vicepresidente García Gallardo, de Vox, y Francisco Igea, de Ciudadanos. La entrada en un programa del vicepresidente para que nos diga que no le gusta el puro. Estaba Igea criticando la participación de Gallardo en MasterChef cuando... ¿Me ha llamado usted imbécil? No, es que quiero que reitere o no el insulto. ¿Me ha llamado usted imbécil? ¿Es usted tan amable de rectificar? Y la cosa no se quedó ahí, porque cuando Igea le exigía a Gallardo que rectificara... Y presunto delincuente también. ¿Presunto delincuente yo? Gallardo le responde llamándole presunto delincuente. Eso fue ayer. Hoy la bronca ha empezado con Pablo Fernández de Podemos en el uso de la palabra. Se ha puesto a criticar a Gallardo. Sufrimos a un vicepresidente que cobra 100.000 euros al año sin tener ningún tipo de competencia más que estar aquí para abrir la boca cuando lo dejan, quitarse el bozal e insultar a la gente. Y ante estas palabras, el vicepresidente le ha increpado desde su escaño. Fernández... Escuche, vicepresidente, si quiere hablar conmigo, el reglamento le faculta hacer uso de la palabra. Entonces, si quiere hablar conmigo, en vez de hacerlo por bajini, de boquilla, tenga la valentía, tenga el coraje de pedir la palabra. Pero no se ha quedado la cosa entre ellos dos. Se ha metido el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, que desde el escaño le ha dicho a Fernández que con este momento ya tenía hechos los vídeos para usarlos en redes sociales. Que tú no eres nadie para mandar, Raúl. Que tú no eres nadie. Señor Fernández Santos, que no está en el uso de la palabra. Pablo Fernández se revuelve contra el vicepresidente de las Cortes, que en ese momento presidía la sesión y que también es del PP, Francisco Vázquez. ¿Es vicepresidente usted? Bueno, bien. No, es que se escucha desde aquí, joder, pero no lo oye.
Y Vázquez le contesta: por favor, abandone la tribuna. Y justo después de que Fernández acabe, el mismo vicepresidente: estoy por suspender la sesión y la reanudamos esta tarde, que se jodan. Y que se jodan. Antes de todo ese espectáculo le habían preguntado al presidente autonómico, a Fernández Mañueco, qué le parecía eso de que su socio, García Gallardo, vaya insultando a rivales políticos en las Cortes. Lo importante es que sigamos hacia adelante en esta línea de entendimiento y de moderación. Lo vamos a dejar en una conversación privada y punto, nada más. Ha evitado Mañueco hacerle cualquier reproche público a su vicepresidente. Brevísimamente, porque tengo unos minutos, pero es alucinante que esto esté pasando en sede parlamentaria. Bueno, esto es lo que ocurre cuando se pone a Vox en las instituciones. Por mucho que digas, no, es que tienen una cartera que prácticamente no tienen competencias, no van a destrozar nada. Bueno, sí, destrozan el clima institucional, destrozan la reputación de las instituciones, destrozan la representatividad y controlan todo, el mensaje, controlan de lo que estamos hablando. Es que esto es lo que ocurre. Hablando del nivel del debate parlamentario y cómo Vox lo rebaja, escuchad lo que ha sucedido hoy en el Congreso. Una diputada de Vox se ha referido a los franceses como los gabachos. Señora vicepresidenta, bienvenida tras finalizar su gira por los supermercados de España, ofertando su cesta low cost como la Caperucita Roja del siglo XXI, una tournée en la que ha cosechado un estrepitoso fracaso. Y al tiempo que usted paseaba por tierras españolas negociando con los gabachos, ha dejado abandonada su competencia, el mercado laboral. ¿Qué dinámica se está introduciendo Vox en la política española? Bueno, a ver, el señor vicepresidente de Castilla y León es alguien que con regularidad ejerce la violencia verbal y por lo tanto eso es lo que están provocando y rebajando. Pero a mí me gustaría poner el foco muy brevemente en otro asunto. Fernández Mañueco, el presidente, no puede comentar las cosas como si fuese un espectador que pasa por allí y explica cómo va el partido en el minuto 63. Oiga, usted nombró vicepresidente a esta persona que ejerce la violencia verbal. Usted o le pide que rectifique públicamente o usted es cómplice, porque si no, es tan sencillo como decirle, usted rectifica o usted dimite. Por lo tanto, el señor Mañueco es cómplice de alguien que ejerce la violencia verbal. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Es lamentable y además degrada a las instituciones, degrada la política, degrada a los parlamentarios y también de acuerdo en que aquí la principal reacción tiene que ser de la propia institución, en este caso del presidente de la Junta. Claro, esto no se puede tolerar. El presidente de la Cámara es que también es de Vox. Claro, pero es que eso el que me parece tiene que hacer de árbitro. Claro, pero eso es muy interesante porque es que el presidente de la Cámara, sea de Vox, sea del PP o sea del PSOE, tiene una labor institucional y no puede permitir que se hable en esos términos en la Cámara. Y si no entendemos eso, pues no entendemos nada. Entonces nos sobra también las instituciones, ¿no? Yo creo que además, perdonad, no es una cuestión de que alguien en ese momento, ¿no? Pues bueno, le salga un improperio, un insulto. Hoy he visto también otro diputado de Vox en Castilla y León que ha empezado a decir que los niños de 9 años en Cataluña se les dejaba sin comer en los colegios porque no querían hablar no les dejaban hablar en castellano y bueno, decía cosas de imaginad ese niño con su estómago contraído y el pecho oprimido por la angustia, imaginad el eco de las bandejas y el griterío infantil sonando en la conciencia de ese niño maltratado por el sistema, cosas así, ¿eh? Oye, o sea, era poeta, no es una además, cosa, porque... sí, pero no es una cosa, quiero decir, no es un calentón de alguien, o sea, no, está claro que es una estrategia, no, sí, venga, está claro. punto Preparado. y 25. Soledad Gallego Díaz. El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial explicó hoy que el criterio para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional debe ser la eficiencia y no la urgencia, motivo por el cual siguen sin cumplir los plazos que fija la ley para que designen a los 2 magistrados que les corresponden. Tienen razón, desde luego estos miembros del Consejo no actúan con urgencia. Ocupan un cargo en el que deberían haber cesado con urgencia hace nada menos que 4 años. No hay que dejar de repetirlo como oyen, llevan en el cargo 4 años de más, el doble de lo que les hubiera correspondido si se hubiera respetado la Constitución. En cuanto a su eficiencia, es difícil que la puedan invocar. Ellos mismos no han sido capaces de obligar al Partido Popular a encontrarles sustitutos en todo este tiempo. Si confiamos en su eficiencia, el Tribunal Constitucional llegará a las próximas elecciones con 2 miembros menos. Claro que la eficiencia consiste en la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos.
Y quizás sea eso exactamente lo que están haciendo estos ilustres y parsimoniosos miembros del Consejo. Consiguen exactamente lo que quieren. Punto y 25. Y está entrando ya Manu al estudio principal de la SER para abrir el larguero y vienes, Carreño, con el libro de Roncero, pero además te veo que lo traes subrayado y con pegatinas de colorines, con lo que más te ha llamado la atención. ¿O qué? Tengo tantas cosas que preguntarle a Roncero, va a tener que dar tantas explicaciones con todos estos recordatorios que tengo aquí. Te voy a sacar una foto y la vamos a subir ahora mismo en el Twitter de Hora 25 para que la gente vea cómo tienes el libro. Para que la gente vea la de cosas que le tengo que preguntar a Tomás Roncero sobre el libro. Imagino que un ataque furibundo contra el Real Madrid, el libro, ¿no? Desde la primera a la última página. Es pura ficción. Venga, señores, hasta mañana, descansen. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.